Hola, ¿cómo te ha ido la semana? Espero que muy bien. Aquí estoy otra vez para traerte un nuevo episodio de mi podcast. Bienvenido y muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchando. Hoy voy a hablar de otro de los aspectos del español que suele traer bastantes problemas a los estudiantes extranjeros. Este es un tema a la altura de los verbos ser y estar y de las preposiciones por y para. No quería mencionar el subjuntivo porque sé que es un tema que asusta bastante. Pero sí, también. Me estoy refiriendo a las dos formas del pasado en español que son el pretérito indefinido, trabajé, y el pretérito imperfecto, trabajaba. Este es otro episodio de contexto y centrado en compartir contigo muestras de lengua para que tengas recursos en los que ver el uso de estas formas verbales. No voy a explicar cómo se forma ni cómo se conjuga porque eso ya lo habrás visto en tus clases o en tu libro de gramática. En un nivel intermedio doy por hecho que tienes uno. Yo personalmente te recomiendo Gramática Básica del Estudiante de Español, GBE, de la editorial Difusión. O si te apetece empezar clases privadas conmigo para profundizar en todo esto y practicar, envíame un correo electrónico o rellena un formulario de contacto en mi página web. If you enjoy my content and my podcast, please consider supporting my work by going to thespanishnotebook.com/supportmywork. You can make a one-time contribution or a monthly one. Either way, I'll really appreciate it. With your help, I'll be able to keep offering you high-quality content for free, as well as producing this podcast for a very long time and with no external advertising. Thank you so much. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. El pretérito indefinido. Significado. El pretérito indefinido se usa para hablar de un hecho terminado y completo que no tiene relación con el espacio actual. Cuando usamos el indefinido, estamos delimitando hechos terminados en el espacio pasado en que ocurrieron, allí, y no tienen ninguna relación con este momento, aquí. ¿Cuándo usamos el pretérito indefinido? Cuando queremos situar hechos completos y terminados en el momento en que se produjeron. Veamos ejemplos. Cuando nos lo contó, nos enfadamos muchísimo. Es decir, en ese preciso momento, cuando recibimos esa información, nos enfadamos muchísimo. Es un hecho aislado en un momento en el pasado. When she told us, we got very angry. El año pasado vi Mad Men por lo menos 2 veces. Es decir, el año pasado, de enero a diciembre, delimitado, vi la serie 2 veces por lo menos. Last year, I watched Mad Men at least twice. Vi la serie 2 veces y ya está, por lo menos 2 veces. Es decir, no era un hecho habitual, no estaba viéndola varias veces o todos los días o no era un hábito durante el año pasado, sino que la vi por lo menos en 2 ocasiones. Me encantó el vestido que me regaló Susana por mi cumpleaños. I loved the dress that Susana gave me for my birthday. Es decir, por mi cumpleaños es un día en el año muy específico y muy delimitado. Cuando ella me regaló en ese momento, el día de mi cumpleaños, el vestido, me encantó en ese espacio de tiempo, en esa ocasión. El verano pasado hizo mucho calor. Last summer was really hot. El verano pasado es único, no hay otro verano pasado. Pasó de junio a septiembre del año pasado, en este caso 2021, por ejemplo, y se produjo ese hecho, es decir, hizo mucho calor. Dicen que el invierno de 1942 fue uno de los más fríos del siglo XX. They say the winter of 1942 was one of the coldest of the 20th century. Por supuesto, esto me lo acabo de inventar. I've just made it up. ¿Vale? Entonces, en el invierno de 1942 fue uno de los más fríos del siglo XX. Es un hecho completo y delimitado. El pretérito imperfecto. Significado. Como obviamente sabes, el presente expresa hechos no terminados en el momento actual, aquí. Cuando usamos el presente, estamos dentro de esa escena, describiendo lo que pasa en este momento que estamos viviendo. Con el imperfecto nos situamos dentro de una escena pasada y describimos qué ocurría en aquel momento, allí. El pretérito imperfecto es una especie de presente del pasado.
Traslada la perspectiva presente a un momento del pasado. El imperfecto es una forma verbal, narrativa y descriptiva. ¿Cuándo usamos el pretérito imperfecto? Para describir cómo eran las personas o las cosas en el pasado. Cuando era pequeña era bastante tímida. When I was a kid, I was quite shy. Mi primer ordenador tenía Windows 98 como sistema operativo. My first computer had Windows 98 as an operative system. Describir situaciones regulares o habituales en el pasado. De adolescentes escuchábamos música techno. As teenagers, we used to listen to techno music. En los 90, Eduardo trabajaba en un restaurante. In the 90s, Eduardo used to work in a restaurant. Presta atención en estos ejemplos anteriores al used to en inglés, porque esta es una estructura que se usa en inglés muchísimo y en español se corresponde siempre con el pretérito imperfecto. Sería correcto decir también solíamos escuchar o solía trabajar en vez de escuchábamos o trabajaba. Sí, gramaticalmente es correcto y el verbo soler existe. Pero en estos contextos específicamente no es algo que usemos muy habitualmente los hablantes de español. No sonaría natural. Pero lo que nunca es correcto es decir solió trabajar. Eso definitivamente no. Y no tiene sentido porque estamos hablando de un hábito, algo que se repetía en el pasado. Y por tanto debemos usar el imperfecto y no el indefinido. Describir situaciones momentáneas en el pasado. Salía de casa cuando sonó la alarma de incendios. I was leaving the house when the fire alarm went off. Estaba lloviendo muchísimo cuando llegaron. Para expresar cortesía. Quería hacer una reserva para 2 noches, por favor. Hi there, Spanish lover. Welcome, and I really appreciate that you're listening to this podcast. I hope that you're enjoying it and finding it helpful. Have you been considering improving your Spanish online with a private tutor? Maybe you've been studying by yourself for a while and you need that human interaction to get more fluent and become more confident. Or perhaps you're attending group lessons or are going to a language school but don't feel that you have enough time and opportunities to speak. Working with a private teacher means that you'll have all the attention to yourself and your goals. You'll have someone to help you, guide you, and motivate you. Speaking is definitely the most daunting part of learning a language. With conversation and oral expression lessons, you'll expand your vocabulary and become more confident. You'll lose that fear of speaking. If you're looking for fun, rewarding, and engaging Spanish lessons, please visit my website, thespanishnotebook.com, for more information and to book your free 45-minute trial lesson with me. Thanks so much for being here. Enjoy the rest of the episode. Pretérito indefinido y pretérito imperfecto en contexto. Microrrelatos. Ahora voy a compartir unos microrrelatos que se me han ido ocurriendo y en los que uso los 2 pretéritos, el indefinido y el imperfecto. Fíjate en el contexto y en las situaciones de las que hablo y presta atención a qué tiempo verbal utilizo. Piensa, ¿por qué uso uno y no el otro? 1. La atmósfera era tensa. Ellos se sentían inquietos. No sabían si podían confiar en el otro. Ambos eran sospechosos a los ojos del otro. Bernardo estaba sirviéndole una copa de coñac a Mario cuando alguien llamó a la puerta. «Qué extraño», dijo Mario. No esperaban a nadie más. Aunque, sabiendo lo que sabían, no les sorprendió. 2. Marina estaba embarazada de 2 meses cuando se casó con Adrián. Pero ellos se querían mucho y estaban muy enamorados. Muchos piensan que se casaron de penalti, pero no tienen ni idea. A la gente le gusta mucho juzgar y criticar sin conocer los hechos ni a las personas. 3.
En el verano de 1994, mientras pasaba las vacaciones en la costa, en casa de mis abuelos, algo sucedió que me cambió la vida. Recuerdo que era un verano especialmente caluroso, con ese calor que te pone la piel pegajosa. Había hasta mosquitos, algo a lo que en el norte no estábamos acostumbrados. Hacía tanto calor que recuerdo cómo se reflejaba el sol en el asfalto. Se podía hasta freír un huevo en él. 4. Cuando éramos niños, recuerdo que siempre jugábamos en la calle durante horas. Corríamos por los campos, explorábamos obras de edificios a medio terminar, recorríamos las aldeas en bicicleta. No teníamos internet ni redes sociales, ni siquiera ordenadores o videoconsolas. En mi familia, por lo menos, no nos podíamos permitir eso. Era un lujo. Yo tuve mi primer ordenador a los 14 años y mi primera conexión a internet a los 15. Era el año 2000. Y la primera vez que escuché el sonido del router marcando para conectarse fue una de las cosas más emocionantes que viví esos años. Y sí, era un módem de 56 kilobytes y no podíamos usar el teléfono mientras navegábamos por internet. Luego, unos años después, nos instalaron el ADSL, que por fin permitía usar el teléfono y conectarse a internet al mismo tiempo. Eran los primeros años de internet, antes de los algoritmos, del narcisismo desmedido, de las redes sociales o de la estandarización y la uniformidad. Aquí termina el episodio de esta semana. Espero que te haya servido como recurso para contrastar el uso de los dos pasados simples que tenemos en español, el indefinido y el imperfecto. La mejor forma de aprender su uso es, como siempre insisto, verlos en contexto, observar cómo se usan, en qué circunstancias, qué quiere contar el hablante, qué quiere expresar. Y la única forma de aprender a usarlos correctamente es practicando. Cuando leas, elige frases donde se usen los dos pretéritos, escríbelas en un cuaderno y párate a analizar por qué el narrador está utilizando el imperfecto y no el indefinido, o viceversa. Escucha canciones, ve películas y series y toma nota de frases, oraciones que dicen los personajes. Sé que muchos de mis estudiantes están viendo o han visto La Casa de Papel o Élite en Netflix. Como diríamos en España, de forma muy coloquial, estas series españolas lo están petando. Hasta tal punto de que la primera se ha convertido en todo un fenómeno global. Tanto si conoces la serie Élite como si no, te propongo una tarea. A continuación, voy a compartir un fragmento de la primera entrevista de Samuel con la detective. En el primer episodio de la serie, la detective le dice a Samuel: «No llevas mucho en esta escuela, ¿verdad?». A lo que Samuel responde: «No, llegué hace 4 meses. Yo estudiaba en San Esteban antes». Y mi pregunta es, ¿por qué Samuel utiliza el indefinido en la primera parte de su respuesta con llegué y luego el imperfecto en la segunda parte con estudiaba? Tienes varias opciones para dejarme tu respuesta. Puedes enviarme un mensaje en Anchor, en la web del podcast, escribir un comentario en mi página web, en el post donde puedes leer el episodio, o contestar a la pregunta que dejaré en Spotify. También, como ya sabes, siempre puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram, en un mensaje directo o dejándome un comentario en la promo de este episodio, por ejemplo, o también mediante un mensaje directo. También puedes enviarme un mensaje por Facebook. O, si te va más lo clásico, envíame un correo electrónico a zulemaspanishteacher@outlook.com. A mí me encantan los correos electrónicos. Te espero la próxima semana con más y que tengas un buen finde. Muchas gracias por escuchar este episodio y te invito a escuchar los otros episodios del podcast. Nos vemos pronto. ¡Chao!